estuvo por un tiempo fuera de la congregación. Aquí había concentraciones de damas. Venía el hermano Ernestina, Misuay, Mijao, y tenían esas reuniones de damas, pero también tenían esas reuniones, esas concentraciones de escuelas dominicales, que gracias a Dios esa misión todavía el Señor la mantiene, y aún en medio de la pandemia se ha podido mantener las clases barriales. Y muchas cosas más que esta iglesia ha tenido. Fue una iglesia de muy buenos músicos, como ahora también, muy buenos cantantes, que oren por eso. El hermano Randy y Cristian, directores del grupo de alabanza, han pedido oraciones para que el Señor traiga voces para el grupo de alabanza. Así que es nuestro deseo, hermano, y estamos trabajando con esto porque queremos que la iglesia de la Marco tenga un despertar. Alfonso y yo, por la gracia del Señor, estamos trabajando, estamos muy sincronizados. Nosotros nos reunimos cada cierto tiempo, nosotros dos, para visualizar, para ver hacia dónde vamos. Porque una vez yo fui a una reunión de Amway y uno de esos mentores dijo una frase que a mí me llegó. Y él decía, en su afán para que la gente se inscriba y participe, él decía, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Y eso yo me quedé, digo, es una gran verdad. Y la iglesia, aplicando eso a la iglesia que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces nosotros queremos, hermano, por la gracia de Dios, o con la gracia de Dios, nosotros queremos que la iglesia vaya más allá de las cuatro paredes. Y algo que se me olvidó decir ahorita, y es que nosotros estamos cambiando, hermano, la forma de las reuniones con hermanos. Por ejemplo, si nosotros queremos tratar un tema con Randy, nosotros no le decimos a Randy, ve, pasa por, ve, que queremos hablar contigo. Estamos tratando, hermano, de hacerlo lo más privado posible para evitar el morbo. Porque de que nosotros estemos reunidos con Randy, de una vez los hermanos van a comenzar. ¿Y qué hizo Randy? Ya lo llamaron los ancianos. Y comienza eso. Y quizá la conversación no tiene nada que ver con eso, pero lo primero que los hermanos piensan, ¿qué hizo Randy? Entonces nosotros estamos tratando, hermano, de que cuando nos reunimos a tratar un tema con un hermano, con una hermana, que sea fuera horario de cultos. Venimos a la oficina, nos reunimos y ahí tratamos el tema que vamos a tratar en privado. Y nadie sabe, ni Besaida sabe, ni More sabe con quién nosotros estamos reunidos, ni a qué hora estamos reunidos. La hora más o menos, porque yo digo, voy a la iglesia, tengo una reunión, pero no saben con quién es. Y ya nosotros hemos tenido varias reuniones y nadie sabe que nosotros nos hemos reunido con esos hermanos. Así que oren para que el Señor nos ayude, hermano, a nosotros poder mantener esa armonía en el trabajo, porque queremos que la iglesia dé un paso más. Y nosotros como iglesia todos tenemos la responsabilidad, hermano, de ser parte
del crecimiento de la obra del Señor. El hermano Miterrazi dijo una ocasión, si tú no te involucras en la iglesia, no espere que la iglesia te involucre. Siempre usted va a ver que siempre, y eso a veces crea conversación entre los hermanos, no que siempre el mismo grupito, pero usted sabe por qué que siempre es el mismo grupito. Porque cuando usted llama a alguien fuera del grupito, nunca puede. Siempre hay un pero. Pero cuando usted le dice al grupito, siempre está dispuesto. Yo no puedo llegar a esa hora, pero voy a llegar 15 o 20 minutos después, pero ahí estaré. Entonces, queremos que eso cambie, hermano. Todos nosotros somos importantes en la obra del Señor. Todos somos parte del crecimiento o de la detención de ese crecimiento. Todos nosotros somos responsables. Porque si bien es cierto que dentro de este grupo, el Señor ha llamado hermanos para dirigir el grupo, pero cada uno de nosotros tenemos un llamado particular para servir al Señor en el área que el Señor nos ha preparado. Dice la Biblia que el que es bueno en la repartición, pues ese estará en la repartición. El que es bueno para dar, ese estará ahí. El que es bueno para predicar, ese estará en la prédica. Cada uno en el lugar que el Señor le ha llamado. Le voy a invitar a que abran su Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. En este verso yo quiero, hermano, que meditemos en esta mañana. Recuerde que el tema es la iglesia y las misiones. Durante todo este mes de agosto, usted va a estar oyendo hablar acerca de la iglesia. Dice Pablo, si nosotros leemos el versículo 5 de ese capítulo 2, el apóstol Pablo está diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice el apóstol, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe. Que hasta aquí el Señor añada bendición a su palabra leída en medio nuestro. Pablo estaba resuelto a hacer crecer la iglesia. En efecto, consideró que era su tarea principal e irreemplazable predicar el evangelio a toda la humanidad e incorporar a todos los que creyeran en su vida comunitaria. Ese era el deseo de Pablo, de él, como ya había recibido el llamado de parte de Dios, para que él fuera ese predicador y que al igual que en aquel tiempo, cuando nosotros miramos la encomienda de Dios a Pablo, nos damos cuenta que era una tarea grande. Porque el apóstol Pablo viene de un círculo dentro de los judíos que era reducido, porque y todavía sigue siendo, hermano, y esto debe llamarnos a la atención. Todavía el grupo de los judíos, y cuando digo grupo no me refiero en términos despectivos, la cantidad de judíos, vamos a decirlo así, todavía es poco con relación a los gentiles. Con relación a los gentiles, en aquel tiempo y ahora, los judíos son un puñito. El apóstol Pablo entendía
que él tenía una gran responsabilidad porque él decía que Dios lo había escogido, dice él. Por eso yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Pablo fue escogido para hablar a todas esas personas que no eran judíos, que eran bastante. Pero Pablo entendía que él, junto con la iglesia, y por eso cuando usted estudia, por ejemplo, la carta a los romanos, especialmente capítulo 15, usted se va a dar cuenta cómo Pablo involucra a cada miembro de la iglesia para que ellos fueran parte de ese crecimiento, de ese progreso de la iglesia. Hermano, usted y yo somos parte del crecimiento que el Señor tenga para la iglesia. Si esta pandemia, hermano, no nos mueve a nosotros a pensar de que tenemos que hacer algo con el evangelio, de nada sirvió la pandemia. La iglesia tiene que cambiar. Nuestras vidas tienen que cambiar. Nuestra vida tiene que enfocarse a lo que es la gran comisión que el Señor dejó establecida. Y mire que el Señor no ha llamado a una persona en exclusividad. Todos nosotros somos testigos, hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación. Hay quienes dentro de todo eso que hemos sido llamados, hay a quienes el Señor selecciona, como dijo con Pablo y Bernabé. Cuando él dijo, dentro del grupo de los que estaban ahí, él dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo le he asignado, para el trabajo que yo quiero que ellos hagan. A eso Dios lo escogió de ese grupo. Todavía Dios sigue escogiendo dentro de todos los llamados. El Señor sigue escogiendo a una parte especial y lo envía a diferentes lugares. No hay duda de que la iglesia tiene una misión y su primer deber, aunque no es el único, pero el primer deber de la iglesia, hermano, es predicar el evangelio. Ese es el primer deber de la iglesia. Y no como nosotros hemos hecho. Cuando digo nosotros, no me refiero a nosotros como local, sino a todas las iglesias. Que lo que nosotros hemos hecho es hacer campaña e invitar gente. No es que está malo. Ojalá lo pudiéramos hacer. Porque los frutos están. Por ejemplo, yo puedo decir que el hermano Luis y Diane y José Ramón de El Almirante fueron producto del jubileo que celebraron las asambleas en el 1990. En el 1990, el jubileo. Se hizo una campaña, se llevó gente de todo lugar. También tú eres de esa campaña. No me asuste, porque para mí tú eres de los 40 días. No, ahora sí, porque yo iba para los 40 días porque yo digo Carmen es de los 40 días. Ese tipo de actividades es bueno, hermano, que se hagan y ojalá se vuelvan a hacer. Pero la misión de la iglesia es ir, es salir. Sabemos que no es fácil. Esta iglesia comenzó recientemente, hace ya unos cuantos años, pero recientemente con relación a la historia de la iglesia, con Charlie a la cabeza y Pedro y algunos que fuimos algunos días, pero Pedro y Charlie estaban más concentrados en ese trabajo de evangelizar
la zona por ahí del Liceo Ramón Emilio. Y déjeme decirle, hermano, que dejó su fruto. Aunque no estén aquí, pero dejó su fruto. Y quizá no están aquí porque detrás de ellos no fue el grupo que debía de ir, que era el grupo que es los discipuladores. Ellos iban adelante regando la semilla, atrás debió de ir alguien, entonces, como dice la Biblia, enseñándole a que guarden todas las cosas. Y eso no se siguió. Pero los frutos, ahí hay frutos, por lo menos la palabra está sembrada en esos corazones. Y nosotros oímos de confesiones de personas que a lo mejor todavía permanecen en el Señor, aunque quizás no estén yendo a ninguna iglesia, pero mantienen el temor, esa semilla está sembrada ahí. Entonces, la iglesia, hermano, tiene ese compromiso. Y decíamos que aunque su primer deber, y que no es el único, pero el primer deber de la iglesia es predicar el evangelio. Y no necesitamos, hermanos, ser grandes maestros para predicar el evangelio. Es simplemente, hermano, nosotros volver nuestra vista al Señor. Estar más de cerca con el Señor. Cuando nosotros estemos más de cerca con el Señor, el testificar de Cristo va a salir solo. Porque su corazón va a estar lleno de la presencia de Dios, de esa comunión con Dios, y usted va a querer compartirla con otro. Así que, hermano, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, debemos de sentir ese llamado, y como él decía, para esto yo fui constituido, para esto yo fui escogido. Usted y yo hemos sido escogidos también para predicar el evangelio. El apóstol declara que él había sido constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Los gentiles, que ya habíamos dicho, en ese tiempo era una gran multitud para el apóstol. Eran muchos, porque recuerden que todo el que no es judío es gentil. No importa que usted sea en Roma, que usted esté, que sea japonés o chino. Si usted no es judío, usted es gentil. Y esa cantidad de gentiles necesitan, hermano, la salvación. Nosotros creemos que porque la tecnología está avanzada, nosotros creemos que ya el evangelio ha sido entendido por todo el mundo. Y hay, hermanos, yo es porque soy malo de la retención. Yo retengo las cosas viejas, pero las nuevas se me van de una vez. Pero son muchos los pueblos, las etnias que están todavía vírgenes, donde el evangelio no ha llegado. Y Dios dejó la iglesia para que en esa promesa que Dios hizo a Abraham, de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, esos pueblos necesitan recibir esa bendición, pero todavía no la han recibido. ¿Quién irá a llevarla? No sabemos. Usted ve aún aquí que se habla mucho de Cristo, y hay muchas campañas, donde quiera usted ve una gente con bocina hablando. Pero cuando usted hace un evangelismo personal y usted comienza a hablar con la gente ahí cara a cara, usted se da cuenta lo lejos que están la gente de lo que es el evangelio. Porque la gente como evangelio ve lo que los movimientos. Entonces la gente identifica. La gente cree que todo evangélico es pentecostal.
Y todos están ahí. No, porque yo no voy porque eso es una bulla, eso es aquello, eso es un desorden, esas cosas duran hasta tanta hora de la noche, que esto que para aquí. Pero usted no ha ido. No ha oído cuál es, cómo predica la Iglesia Bautista, cómo predican nosotros. ¿Por qué? Porque la gente no está bien educada sobre lo que es el plan de salvación. Cuando usted le dice a una gente que su iglesia, los pastores no son asalariados, que en su iglesia no cobran el diezmo, que su iglesia no pertenece a concilio, la gente queda sorprendido. Y la gente dice, ¿qué grupo son ustedes? Porque la gente lo que conoce es la otra parte. Ahora nosotros, hermanos, somos los llamados a decir estas cosas. Para que una iglesia cumpla con la misión, primero tiene que considerar cuál es el propósito de Dios para esa iglesia. Hasta que usted y yo, hermanos, no entendamos que el propósito de Dios es que se predique el evangelio a todas naciones, no vamos a entender y no vamos a salir a predicar. Tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué Dios te salvó? Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Las Escrituras dan testimonio claramente de que la encarnación y muerte de nuestro Señor Jesucristo se realizó con una visión, y fue la visión de que Él fuera luz para el mundo. Cuando el Señor fue presentado en el templo, Simeón declaró con una maravillosa intuición, o sea, le salió de adentro. Claro, sabemos que el Espíritu se lo reveló, pero eso le salió a él de adentro decir, luz para revelación a los gentiles había él visto. Cuando presentaron al Señor, él dijo, luz para las naciones, ese nacimiento del Señor Jesucristo. Pero también Juan, en su mensaje en Lucas 3:6, él dijo, y verán toda carne la salvación de Dios. Toda carne va a ver la salvación de Dios. Los samaritanos, después de escuchar el mensaje, exclamaron maravillados diciendo, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Judíos y samaritanos que no se llevaban entre sí, pero el Señor salvó a la mujer samaritana. Ella entendió el plan de salvación que había recibido y fue y habló a los samaritanos de ese encuentro que había tenido con el Señor. Y ellos tuvieron que decir, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Una mujer volvió con las buenas nuevas que había recibido del Señor y la anunció a los que estaban allí. Y mire qué exclamación más hermosa salió del corazón de ellos. Verdaderamente este es el Salvador del mundo. El mismo Señor, sabiendo la muerte que él iba a sufrir, dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. El Señor sabía de que iba a morir, sabía que iba a ser resucitado, pero él decía, cuando eso suceda, entonces yo traeré a todos a mí mismo, porque es la misión, es el propósito de Dios de que todos llevemos las buenas nuevas de salvación. Lucas expresó, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y de ahí nosotros sabemos, hermanos, que Dios cumplió su propósito. De Jerusalén,
el Señor preparó un pequeño grupo, pero un grupo decidido a ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ellos salieron. Y mire hasta dónde ha llegado el evangelio, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva entendió que esa era su responsabilidad. En la porción que hemos leído en el versículo 6, Pablo dice que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, hermano. No vamos a decir que el evangelio es nuestro. El evangelio que anunciamos es el evangelio de Cristo. De manera que el propósito de Dios es que el conocimiento de Cristo, quien vino al mundo para salvar a los pecadores, sea esperanza para todo el mundo. Es lo que Dios espera, que este evangelio como esperanza se esparza por todo el mundo. ¿Y quién lo va a llevar? Lo que hemos creído. Dice la Biblia, dice Pablo en una declaración, no tengo la porción, pero me llegó ahora, que dice Pablo que más o menos la idea es como que él dice que Moisés tiene en cada pueblo que le anuncie, que le predique. Pues Cristo en cada lugar, hermano, va a tener quien le predique. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Aún en esos lugares donde hay gente que no han oído hablar del plan de salvación, aún ahí Dios tiene alma que salvar. Y Dios la va a salvar. Porque Dios no va a venir, hermano, y no estoy diciendo, no estoy prolongando la venida del Señor. El Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. Pero Dios no es injusto para Él venir y levantar a un pueblo y dejar a un pueblo que nunca oyó hablar de Él y Él lo va a dejar. No. ¿Cómo Él lo va a hacer? No sé. Ahora, si la iglesia ora, si la iglesia ofrenda, si la iglesia prepara obreros, pues entonces eso se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios va a mandar, va a enviar, va a recibir a aquellos que con corazones sinceros entienden que su misión es ir más allá del gozo de la salvación. Qué bueno que nosotros nos hemos regocijado en esta mañana, nos regocijamos en los cánticos, nos regocijamos en las actividades, pero Dios necesita, hermano, más que eso. Cuando Cristo completó el plan de su obra redentora, nos dijo, y le invito a que vayamos a Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Y alguien que busque a Marcos 15, 16. Mateo 28, 19 nos dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hermano, el que sale a anunciar las buenas nuevas de salvación no está solo. El Señor te manda, tiene potestad
tiene toda la potestad sobre lo que Él envía, pero también Él envía a todas las naciones, y también todo lo que Él le ha mandado van a entender, van a guardar en su palabra, porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces esos enviados contarán con la presencia de Dios todos los días de su vida y hasta el fin del mundo. Amén. Así que, hermano, el que es llamado no sale por su propia fuerza. Sale con la potestad de aquel que le llamó. Toda potestad, dice el versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como Él tiene ese poder sobre el cielo y la tierra, entonces con esa autoridad Él dice, vayan, id y predicad el evangelio. Marcos, el que tenga Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 nos dice de la siguiente manera. Sí. Amén. Parece más sencillo este mandato que el de Mateo, pero es el mismo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es cierto que esta comisión es muy amplia de ir por todo el mundo, pero hay que notar primeramente la parte crucial que se espera de que cada creyente que va a cumplir el plan de Dios debe estar preparado de que va a tener que sufrir por causa de Cristo. Dice la palabra que irán gimiendo y llorando lo que van regando la preciosa semilla. Mientras está el tiempo de la siembra y de la preparación del terreno, habrá que sufrir. Es igual que el labrador. El labrador, cuando va a preparar el terreno, los agricultores saben en qué época del año ellos tienen que comenzar a preparar la tierra, porque luego, después que esa tierra esté lista, ellos saben que va a venir un tiempo de lluvia para ellos sembrar. Pero qué tristeza para esos obreros cuando ellos han preparado el terreno y no llueve. Quizá buscan cierto tipo de semilla que no dura mucho tiempo y quizá hasta se le daña. Ahí hay tristeza, hay pérdida. Pero qué bueno es cuando todo, como dice Santiago, con relación al labrador, cuando todo ha ido bien, la preparación del terreno en su tiempo, la semilla sembrada en su tiempo, recoger los frutos en su tiempo, cuánto gozo para ese agricultor, cuántos regocijos. Pues dice la palabra que así también es el que sale a llevar el evangelio. Va triste, llorando, gimiendo, pero vendrá con gozo al traer, al recoger las gavillas. Dice un himno, se me fue la idea del himno, la nota del himno, pero el himno dice más o menos,
Sí, pero como que estoy confundido con los signos ahora. Pero es que dice que como que él se gozará en las almas, que no sé si es el 154, ¿cómo me dijiste, Margot? Las almas que rescaté, algo así. O sea, va a haber gozo, hermano. Alguien dijo que para él, el gozo más grande que él sintió después que él se convirtió, el gozo mayor para él fue el es saber que un alma conoció al Señor Jesucristo por su mensaje. Que él no compara, no tiene con qué comparar ese gozo al ver que un alma se convirtió a Cristo por él, porque el Señor lo utilizó a él. Da gozo, hermano, traer alma a los pies de Cristo. Así que se ha dicho, y póngale atención a esto, porque yo cuando lo leí me chocó, tuve que leerlo varias veces, pero luego lo entendí. Dice, se ha dicho, solo Cristo puede salvar al mundo, pero Cristo solo no salva al mundo. ¿Lo entendieron? Solo Cristo puede salvar al mundo, pero Cristo solo no puede salvar al mundo. Yo tuve que, lo leí varias veces, pero en eso el Señor me trajo a la mente la porción de Romanos 10:14, cuando Romanos en 10:14 dice que cómo creerán si nadie le predica. El evangelio, hermano, la salvación solamente está en Cristo Jesús. Pero para que los que de afuera se salven, Dios no necesita a nosotros. Dice, dígame qué dice. Padre, lo que me dicen, lo he certificado. Ellos creyeron en mí, ahora yo los envío para que el mundo entienda lo que tú hiciste conmigo a través de él. Yo me chocó cuando yo leí eso y yo dije, pero como que hay una contradicción. Pero después digo, no hay contradicción. El papel nuestro es salir a anunciar que solamente Cristo es el Salvador del mundo. Pero usted y yo somos los que tenemos que ir a decir que Cristo es el Salvador del mundo. Él puede salvar a la gente sin usarnos a nosotros. Pero a él le plació dejar en la iglesia esa responsabilidad de llevar la buena nueva de salvación. Hermano, es un llamado para todos nosotros. En estos días vamos a ver muchos temas que tienen que ver con la iglesia. Yo quise tratar acerca de la misión, porque no sé, como que la iglesia de la Marco me envuelve en ese movimiento misionero por aquellos jóvenes que hubieron en aquel tiempo. Y aunque hoy no han sido enviados por la iglesia, porque no fue la iglesia que lo envió, pero hoy ellos están siendo de utilidad en otros lugares, anunciando el evangelio de salvación. Entonces, eso me anima y me llena de esperanza de que un día nosotros veremos ese despertar de nuestros vecinos, de nuestra localidad. Veremos ese despertar viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Pero para eso, usted y yo estamos dispuestos a ir. En enero del 2020, Randy, Cristian, Eri, de los que están aquí, estuvimos en una conferencia sobre misiones. Y el hermano Gustavo Gunn decía
todos nosotros debemos estar involucrados en las misiones. Estar involucrado en las misiones no es usted estar en el lugar allá. Estar involucrado en las misiones es que nuestros pies, nuestros bolsillos, nuestra boca deben ser unidos a los pies de los que van. Ellos no van, pero nosotros oramos por ellos. Ellos no tienen el sustento, pero nosotros ofrendamos por ellos. Y todos, hermanos, en la iglesia, todos estamos involucrados en lo que son las misiones. Para llevar a cabo este plan se necesita la cooperación de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque en consecuencia, parte del plan de parte de Dios es que todos vayan y vayan todos. El plan de Dios es que todos vayan y que vayan todos. Todos van a ir allá, pero todos vamos a hacer que ellos vayan en este trabajo. Así que, amados hermanos, mediante la obediencia a la misión que Dios nos ha dejado, mediante a esa obediencia es que las naciones podrán ser salvas. Y este evangelio, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:14, y este evangelio será predicado en todas las naciones del mundo. Y usted sabe, hermano, el privilegio de que un día Dios nos presente una persona que se salvó porque usted hizo algo. Una hermana daba un testimonio de lo que es usted estar como mentalmente involucrado en lo que es la misión de la iglesia. Ella decía que un hermano, un creyente, era camionero y él estaba preocupado porque él no hacía nada. Pero un día se encontró con alguien en un lugar de eso, de una parada de esa de comida. Sabía que él era creyente y le dijo que orara por un misionero que estaba fuera, en un país de esos donde hay problemas con la predicación del evangelio, y le dijo que orara por ese misionero que tenía problemas, estaba encarcelado. Y el hermano pensó, ¿qué yo puedo hacer con orar? Es una situación tan difícil. Pero él dijo, pero voy a orar. Y aparte de orar, voy a pedir a la iglesia que ore por esa situación. Pues él dio el anuncio públicamente en la iglesia para que oraran por la situación de ese misionero. Y usted sabe que en la iglesia ese día había una persona que ese príncipe tenía una finca y tenía mucho ganado. Y ese hombre estaba ahí en la iglesia ese día. Y cuando terminó la oración, él le dijo al hermano, mire, yo soy empleado del príncipe de ese lugar. Yo voy a hablar con él. Yo soy el que cuido el ganado de ese príncipe. Yo voy a hablar con él y le voy a decir la petición que usted ha hecho por ese misionero. Y liberaron al misionero.
Y eso es real, eso fue real, eso no es un cuento. ¿Por qué, hermano? Porque Dios va a proteger a lo que Él envía. Si usted tiene miedo, temor de salir a anunciar el evangelio, porque tal vez quizás usted dice, no, usted ha visto que a otra gente le han roto un tratado en la cara y a usted eso le da una vergüenza y eso hace que usted eche para atrás porque ya usted vio eso. Salga. No es a usted que le van a romper el tratado, es a Dios. No es a usted que lo van a rechazar, es a Dios. Nuestro papel como iglesia es que nosotros cumplamos, hermano, la gran comisión. Y todos podemos ir, todos podemos involucrarnos en este plan de la iglesia y las misiones. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a que nosotros, hermanos, al ver cómo las cosas están, vamos a decir, entre comillas, volviendo a la normalidad, vamos a tratar, hermanos, de que nosotros aprovechemos el tiempo, diciéndole a la gente que Cristo es el único medio de salvación. Cuando uno piensa, bueno, que a nivel mundial la pandemia se ha llevado, hace días que no veo las estadísticas, pero ya van como a nivel mundial como 4 millones y pico de personas muertas. Dentro de eso hay muchos creyentes, pero también dentro de eso hay muchos que hoy partieron a la eternidad sin Cristo. Y quizás nosotros pudimos haberle dicho a alguno de ellos en algún momento, instalar una conversación y hablarle acerca del plan de salvación de Cristo. Tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que nos dé esa facilidad de hablar de Cristo. Porque para otras cosas nosotros nos involucramos tan fácil en conversaciones. Nosotros ninguno sabemos de política. Pero que se arme una conversación sobre políticos para que usted no vea todito opinando ahí. Y nos oye como experto hablando de política, hablando de aquel, del otro. Y no nos avergonzamos. Pero cuando nos toca hablar de Cristo, como que se nos mete un frío y pensamos que vamos a ser avergonzados y mejor callamos. Es tiempo, hermano, de que le pidamos al Señor, Señor, abre, cantamos muchas veces, abre mi boca. Pero vamos a pedirle al Señor que abra nuestra boca, hermano, y que nosotros podamos testificar de Cristo. Muchos se nos han ido y se nos están yendo. ¿Y dónde van a pasar la eternidad? Por lo menos comencemos con nuestra familia. Nosotros en Sabana una vez comenzamos un plan, y aquí está Luis y está mi familia, parte de mi familia, porque digo parte porque unas estaban chiquitas cuando eso. Nosotros hicimos un plan de evangelización, pensando en la palabra que el Señor dijo, primero por Jerusalén. Entonces nosotros dijimos, vamos a comenzar por la casa donde hay hermanos. Vamos a decir, en la casa de Charlie, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Los hijos de Charlie son grandes, Dios los guarde, que permanezcan en el camino del Señor. Pero suponiendo que uno de los hijos de Charlie no es creyente. Nosotros conocemos los hijos de Charlie, tenemos amistad con ellos. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Comenzamos a hablarle a cada uno de esos no creyentes en hogares de creyentes. Nos dividimos y dijimos, a fulano le toca la casa de tal y tal hermano. Y ese hermano se ponía de acuerdo qué día lo podían visitar.
Y mire, muchos están ahí dando fruto para el Señor, porque no teníamos problema para que nos abrieran la puerta del evangelio, porque íbamos a visitar un hermano. Y entonces, ¿qué nosotros hacíamos? Le decíamos a Charlie, Charlie, tal día vamos a ir a tu casa, así que dile a los muchachos que no salgan ese día. Y fuimos el primer día, hicimos un acuerdo con ellos, así, yo puedo recibirlo tal día, tal hora. Y comenzamos ese plan, sin fecha, a hablar con ellos ahí, a llevarle el plan de salvación. Y muchos vinieron a los pies de Cristo. Hay muchas maneras, hermanos, que nosotros podemos emplear para predicar el evangelio. Solamente nos falta pedirle al Señor que nos dé esa disposición. Estar dispuesto a sentir que, o a que nos dé miedo, hermano, un familiar nuestro en el infierno. Debemos sentir temor que alguien que se congregó, que creció en la iglesia y hoy esté lejos del Señor, teniéndonos a nosotros cerca de ellos. Así que vamos a orar, hermano, para que el Señor nos dé sabiduría, pero no nos quedemos callados. Hablemos de Cristo, porque la misión de la iglesia es hacer obra misionera. Que el Señor nos bendiga.